Uno de los militares que estuvo asignado a Rendlesham aquí en Inglaterra en los años 80, Jim Penniston, escribió un libro sobre toda su experiencia cuando vio la nave y tocó la superficie de la nave. Él sugiere que las pirámides en sí mismas son longitud, latitud y centrales de energía aquí en la Tierra. Creía firmemente que el objeto venía del futuro, pero hay que considerar todas las posibilidades, tecnología antigua o lo que le descargaron en su mente, pues le dieron muchos números binarios. Años después los mandó a analizar y surgió este mensaje: uno, no estamos solos, y dos, que hay gente del futuro y que las pirámides parecen ser centrales en un tiempo donde todo converge tan literalmente. La pirámide parecía el punto central para distribuir esta energía y su importancia como central de poder. Hola a todos, bienvenidos al Ask Julie Ryan Show, donde mezclamos espiritualidad y practicidad para ayudarte a vivir con propósito y alegría. Hoy tenemos a Philip Kinsella. Philip es medium, autor e investigador de SM y OVNIs. Quiero oír sus ideas sobre los drones en Nueva Jersey, su investigación, y si las conexiones espirituales y OVNI afectan a los humanos. Recuerden suscribirse, comentar y compartir este episodio con familia y amigos. Ahora hablemos con Philip. Philip, encantada de tenerte. Muchas gracias por acompañarnos. Te estás desvelando por nosotros. Sí, Julie, muchas gracias. Es un honor estar en tu programa. Y sí, es algo tarde, pero no tanto. Todavía no dan las 12. Ah, qué bueno. Porque estás en el Reino Unido y yo en Alabama. Así que creo que estás 6 horas adelante. Yo estoy en la hora del centro. Sí, creo que son 5 horas. Creo que tuvimos el cambio de horario. Sí, cierto. Ah, claro. Entonces sí. Sí. Maravilloso. Sí. ¿Qué es un ovni? ¿Existen? Buena pregunta, Julie. Algo que hemos investigado por muchos años. Bueno, al menos yo. Por lo menos 35 años. Diría que no sabemos qué son, pero sí son reales. Pero sí creo que es posible que el énfasis principal del OVNI ahora, extrañamente, cambió a fenómeno aéreo no identificado. Creo que la ufología en conjunto ha cambiado. Ahora la vemos de forma más científica, no como los aspectos prácticos y técnicos de hace años. Aún no entendemos bien con qué lidiamos, pero el fenómeno es real, te lo aseguro, definitivamente. Vivo en Birmingham, Alabama, a unas 2 horas al sur de Huntsville, donde está la NASA, el centro de vuelo Marshall. Tienen un museo realmente increíble de cohetes y científicos, incluyendo muchos del proyecto Apolo. Están justo allí y puedes hablar con ellos. Soy gran fan de Wernher von Braun, el famoso científico de cohetes y su equipo que vino a EUU. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, aquellos científicos alemanes. Se cuenta que en los años 50 y 60, con la idea popular de hombrecitos en platillos voladores, una burbuja en una nave espacial o algo parecido, trajeron a Von Braun y le preguntaron, ¿es esto acaso un objeto volador no identificado? ¿Es de otro planeta o sistema solar? Él rió y dijo, no. Dijo, mis colegas científicos de cohetes en Alemania, que se fueron a Rusia, uno tenía este plan. Se le ocurrió estando aún en Alemania. He visto los planos, es su plan. Es una nave de vigilancia que usan los rusos. Siempre pienso en eso y en él, con los ovnis, cómo los dibujaban de niña con la burbuja y el platillo volador, o son lo mismo. ¿Será algún tipo de nave de observación? ¿Crees que viene de otra galaxia muy lejana o de otro sistema solar? ¿O qué crees que está pasando con ellos? La naturaleza del OVNI es interesante.
Parece un compuesto físico y no físico. Si nos miramos a los humanos, no sabemos mucho de qué somos, de dónde venimos, nuestros orígenes, más allá de versiones simplistas o clínicas como la teoría del caos. Creo que como humanos pasamos por una transmutación del pensamiento. Ahora, lo interesante es que el fenómeno ovni se presentó al principio, todo era muy práctico y técnico, pero ahora es un fenómeno mucho más complejo y multifacético que parece integrarse con cosas como teletransportación, incluso lo que yo llamo extracción del alma. Todo se ha vuelto tan amplio y diverso ahora que ya no cabe en una categoría pequeña y definida como solía ser antes. Así que, a medida que progresamos como especie humana, también parece que lo hace el fenómeno en sí mismo. Estamos conectados, hay interconexión, y no me sorprendería si existe una civilización disidente, o sea, científicos o un grupo con acceso a tecnología mucho más allá de nuestros medios, y no lo discuto en absoluto. Todo eso quizás se remonta a Roswell o antes, y hay una parte interesante que explorar sobre nuestra comprensión de los ovnis y lo que este fenómeno puede representar en su realidad. Para los que no saben, ¿qué es Roswell? Roswell fue el estrellamiento de un supuesto platillo volador en 1947 en la región de Roswell, cuyos restos descubrió un ranchero, Mac Brazel, quien criaba ovejas, encontró los restos en sus terrenos. Y sintió que el material era extraño, no se doblaba ni quemaba. Llevó la mayor parte a la oficina del sheriff, el sheriff Wilcox, quien informó al ejército de Roswell y se involucraron. Luego supimos que salió una historia. El ejército poseía un disco volador. Luego se retractaron con otra declaración. Era un globo meteorológico mogul. Mi argumento es que el ejército hay que elogiar a nuestras fuerzas armadas. Son gente increíble. En ese entonces, no me dirás que el ejército no sabía de este secreto. Globo mogul, tan secreto que el ejército no sabía que se estrelló. Así que creo que ahí hubo una tapadera. Y creo que profundizamos más en eso con respecto al coronel Philip Corso y muchos otros que luego se involucraron en Majestic 12, una unidad científica gubernamental secreta de élite para establecer este fenómeno extraterrestre. Pero, según entendemos, lo que sea que se estrelló allí, sí creo, aunque está en debate, que fue algo no de este mundo, pero dejó algo, y mi hermano había escrito algo sobre esto hace algunos años, que la tecnología estaba justo al alcance de lo que casi podíamos replicar. Ahora eso es muy extraño, porque este fenómeno, sea lo que sea, represente lo que represente, es capaz quizás de duplicar o producir algo que está tratando de dirigirnos hacia una era tecnológica. Eso es Roswell en resumen. Luego, claro, la historia fue enterrada y fue Stanton Friedman, el difunto y gran Stanton Friedman. Lo conocí una vez en EEU, en Phoenix, en su gran país, y él sacó esto a la luz años después. Es un tema controvertido, Roswell, pero es la gloria de la ufología, uno de los casos más famosos del mundo. ¿Ufología? ¿Eso dices? Es una palabra nueva para mí, Philip. ¿Así se llama la ciencia de ovnis? Sí, se conoce como ufología o ufólogo. Siempre hay un ista tras un nombre. No nos hace científicos, aunque no hay un departamento real para obtener un título. Si lo hubiera, apuesta a que estaría allí. ¿Podrías enseñarlo, crear el departamento? Esto lleva al contenido teórico muy importante. Sabes, hay muchos ovnis ahora, Fanny, avistados mundialmente. Parecen evadir la detección casi siempre. A menudo son difíciles de atrapar. Desafían nuestra ciencia, incluso nuestra lógica.
Así que aquí es donde surgen las discusiones. Tienes a muchos dentro de la fraternidad OVNI que ven el tema OVNI como todo amor y luz. Y no estamos descartando eso como maldad total. Tampoco descartamos eso de una sociedad disidente, otra, quizá, atribuida a una cultura antediluviana, pasada, o nosotros del futuro. ¿O consideramos espectadores remotos de medios interdimensionales? ¿O lidiamos con un fenómeno que opera en vibraciones más altas, o sea, están más allá de nuestro espacio-tiempo y entran y salen rápido? Todo es fascinante y encuentras a los que tienen todas las respuestas. Yo siempre digo, bueno, suerte, porque te digo ahora, no tengo idea. Pero sí tenemos muchas teorías, modelos que armar. Y en eso he trabajado por muchos, muchos años. Y sí parece ramificarse a otras áreas de fenómenos extraños. Así que no solo encapsula el fenómeno ovni o la hipótesis alienígena, sino que también entra en casos de Sasquatch, hombres perro, pues parece haber patrones con estos seres donde sea que estén. Quiero decir, Julie, si sabes dónde andan, puedes hacer que vayan a un bar y siempre podemos tomar una copa y hablar de todos los asuntos y problemas. Bueno, por eso me emociona hablar contigo, porque puedo ayudarte, podemos comunicarnos telepáticamente, lo he hecho, y un par de cosas. Primero, tengo un amigo, coronel retirado de la Fuerza Aérea, y le pregunté del Área 51. Era un pez gordo del Pentágono, diseñó la campaña aérea Tormenta del Desierto y dirigió a un grupo de tipos brillantes que idearon la estrategia, luego lo aprovechó en los negocios, tomé su clase y usé algunas estrategias para vender mi última empresa que se usaron para la campaña Tormenta del Desierto, dijo, es el coronel retirado John Morton. Bueno, él. Le pregunté una vez y le dije, ok, cuéntame sobre el Área 51. Y él era piloto de combate. Y dijo, oh, bueno, no sé nada, excepto que nos dicen que si nos acercamos, simplemente nos derribarán. Le dije, no me digas. Y dijo, no, en serio, en Área 51. Explica a todos qué es Área 51, por favor. Sí, el Área 51 es, bueno, un sitio militar y hay mucha historia sobre el Área 51. Claro, hay áreas separadas que conectan el complejo. Y tienes razón, ninguna aeronave puede sobrevolar su espacio aéreo. Y claro, hay controversia que afirma que el Área 51 en Nevada alberga tecnología ovni extraterrestre. Mucho de esto salió a la luz por un informante en la ufología involucrado en filtrar esta información. Aparentemente, Bob Lazar fue quien destapó la caja de Pandora, como quieras verlo. Hay controversia porque creen que restos de Roswell fueron llevados allí. Pero, supuestamente, el material de Roswell fue enviado a la base Wright-Patterson. Eso contribuyó a la conexión popular con el Área 51. Hay controversia, sé que tienen personal vigilando el cielo en ciertas áreas y cámaras ocultas estratégicamente. Si pasas de cierto límite, de inmediato sacan esas ominosas camionetas negras. Y hombres se presentarán y dirán a la gente que no pueden estar allí. Esto también justifica la controversia y secretismo del sitio. Naturalmente, la gente asumirá que esta área lo alberga, pero es posible que mucha tecnología de ingeniería inversa, como la llamamos, se experimentara allá en Roswell, en su núcleo científico y de investigación, no solo militar. Y hay que respetar esa necesidad de secreto. Si las bases militares fueran abiertas al público, no quedaría nada, la gente destrozaría el lugar. Así que en tecnología de la división de armas y materiales exóticos, alienígenas o como los llames, hay mucha controversia allí. Y claro, Julie, lo horrible es lo que obtenemos de ciertas personas
diciéndonos cosas. Bueno, el Área 51 alberga tecnología OVNI y alienígenas muertos, congelados, o aquí en Inglaterra, en Bentwaters, donde investigué mucho, aquí. Su compatriota, el coronel Charles Holt, lo conocí, un hombre encantador. Cenamos con él. Tuvo una experiencia en 1980 en invierno aquí en Inglaterra, base militar. Y claro, tuvieron actividad OVNI por 3 noches, aquí también. Así que no es solo en Inglaterra, en Estados Unidos y Canadá también. Pero lo interesante, Julie, es esto. Estoy cambiando un poco de tema aquí, viendo las estadísticas de MUFON, la red mutua OVNI. Es que las estadísticas de donde se ven más OVNIs muestran que es principalmente en UU, sobre todo en Canadá e Inglaterra, y en otros países como África se ven muy rara vez. Eso es interesante. Al pensar en eso, al intentar unir los puntos para ver qué pasa. Claro, el Área 51 es y ha sido de las áreas más famosas donde se cree que hay tecnología alienígena y secretan criaturas biológicas, alienígenas, les llaman. Ok, es mucho que procesar. Mi cabeza está... Ok, tengo como 1 millón de preguntas para ti. ¿Crees que se ven sobre EU, Canadá y Reino Unido porque los buscamos más que en otros países y ellos los ven, pero no les prestan atención? ¿Crees que eso es parte de la ecuación? Bueno, muchos podrían ser identificaciones erróneas, pero como dije, los ovnis son reales porque tuve experiencias personales cercanas. Tengo los pies en la tierra y son impactantes. Y lo que vi me indicó claramente muchas veces que esa tecnología no parece ser nuestra, o quizás sí, pero no nos lo dicen. Creo que la conciencia tiene mucho que ver y esto abre áreas de la mente de cómo funciona la conciencia. Claro, con mi trabajo pasó que me involucré en la investigación OVNI. Luego, claro, me involucré con lo psíquico, la conciencia, la comprensión de la vida después de la muerte. Pensé, Dios mío, un tipo que cree en ovnis y ahora habla con los muertos. Creí que mi reputación se iría al caño. Pero hay comparaciones, creo, en términos de este secretismo, de este control, de subyugación mental. Y no es solo algo de nuestra línea de tiempo. Es un fenómeno que incluso va más allá de Roswell. Pero gran parte de nuestra generación y las pasadas han estado en ese tiempo donde pudimos oír o saber de ello, y menos de casos pasados. Así que al ver el fenómeno OVNI, vemos algo complejo que ha estado aquí mucho tiempo. Una señal es que en los años 1940, estos objetos eran cohetes fantasma, luego platillos voladores y ahora triángulos. Pero yendo más atrás, al siglo XVIII eran vistos como dirigibles. Entonces, ¿dónde está el chiste? O sea, ¿qué fenómeno orquesta la presentación de estos seres que parecen adelantados a nuestra tecnología? Y al acercarnos a ese punto, quizá dado por ciertas inteligencias, ciertamente, es algo a considerar que ahora se presenta el mismo fenómeno pero operando a un nivel más complejo. Es casi como si al humano se le empujara o dirigiera hacia y lejos de este estancamiento, por así decirlo. Así que es interesante, creo, mirar el pasado y donde estamos ahora. Es como perseguir sombras. No podemos atraparlas. El fenómeno nos elude. La conciencia, creo, tiene que ver con eso, porque la mente es omnipresente.
O sea, está ahí, es la creadora de todo. La parte desafortunada es estabilizar esa red mental. Y tienes a algunas personas que están demasiado abiertas y todo lo que ven está ahí y andan bailando con las hadas. O hay personas muy estrechas en su enfoque consciente que bloquearán todo. Es bueno un equilibrio cuidadoso, pero creo que quizá porque Canadá e Inglaterra y otros países grandes están muy abiertos y conscientes, esto permite que el fenómeno entre. Creo que lidiamos con algo muy complejo y puede iniciar por nuestra conciencia humana. Un ejemplo rápido. Hay casos de 3 personas, lo sé personalmente, 3 personas, aparecen 3 ovnis masivos, pero solo 2 los ven. Solo 2 de esas personas los ven, la otra no puede verlos. Ahora, eso es extraño, ¿no, Julie? Es muy extraño, ¿verdad? Entonces, ¿a qué atribuyes eso? Bueno, si el fenómeno parece enfocarse individualmente en el individuo, de modo que la persona es señalada y, ya sabes, tal vez seleccionada, no estoy diciendo que la persona sea única de ninguna manera. En una de las instancias que tuvimos, la última, el 9 de abril de 2016, precisamente a las 11:15 de la noche, aquí donde estamos, aparecieron estos 3 enormes objetos, pero al aparecer volvíamos de cenar con amigos policías por un cumpleaños, manejaba con mi hermano. Al llegar, descendieron enormes en formación triangular, separados pero circulares, pero en formación triangular no había sonido, como si acabara de nevar, nadie en la calle, del pub o paseando a su perro, incluso era sábado por la noche. Este fenómeno parece distorsionar o cambiar nuestra realidad. Creo que es capaz de coordinar y conectar con un individuo y quizá anular a otros. Es igual con las abducciones. Si tienes una pareja casada y uno es o una es abducida, pero el otro no sabe nada al respecto, casi como si los dejaran inconscientes. Lidiamos con partes inquietantes de esto. No todo es amor y luz, ya sabes. Y soy, ya sabes, muy humorístico. Tengo un humor retorcido, hay que tenerlo. Pero al investigar esto, es un fenómeno casi juguetón en su enfoque, con este ligero toque inquietante. Así que no estamos seguros. Ya sabes, a mí, como a ti y a muchos, otros nos dicen qué es y que nos equivocamos. Ok, está bien, pero hay que estar abiertos a toda especulación. Créeme, estoy abierto a todo, no solo a una parte. Sí, tengo una hipótesis que quisiera proponer y es que quienes pueden ver y experimentar estas naves espaciales, por llamarlas así, o la abducción, de eso hablaré en minutos, su nivel de vibración es más alto. Ellos son capaces de percibir cosas en diferentes realidades, más que la persona que no puede percibirlas. Tuvimos a Tom Palladino en el programa y hablamos sobre energía de plasma, campos de plasma. Yo trato con eso siempre en mi trabajo de sanación. Sé que la energía pasa por un campo de plasma para afectar a la persona con quien trabajo, porque conecto con ellos casi al instante. Soy como una resonancia magnética humana y veo dentro de su cuerpo partes como corazones, hígados y órganos y así. Y yo, cuando tuve al difunto Tom, falleció hace meses en el programa, dijo, bueno, usas energía de plasma para hacer eso, porque la energía de plasma es diferente de nuestra energía gravitacional, como la entendemos en nuestra realidad. Así que cuando cuentas de 2 de 3 personas que pueden ver estas naves, por llamarlas así, y una no, su nivel vibratorio es más alto en ese momento. Quizás todo el tiempo, pero en ese momento, y eso enseño, cómo elevas tu vibración. No solo para ver ovnis, sino para todo lo demás. Además, sobre la energía de plasma, Tom mencionó que cuando pilotos de combate
de la RAF o de la Fuerza Aérea o Marina de aquí ven estas naves y es como un segundo están y al siguiente desaparecen o vuelan directo hacia arriba o de forma que nuestra tecnología actual no puede seguirles. Dijo que usan energía de plasma para impulsar esas naves para esas maniobras. Y le dije, cuando yo ayudo a un cliente o ser querido sobre el sol, a ir al cielo. Cuando están en transición, hacemos esto, lo llamamos la caminata al cielo. Es un ensayo de lo que pasará para los que tienen miedo. Y dije, el cielo para mí parece como una pared de plasma, Philip. La atravieso, no hay rastro, puedo volver a salir. Y es como esta gran pared de plasma. Es lo único que se me ocurre para describirlo. Un último ejemplo, una de mis películas favoritas es Contacto de finales de los 80 quizás. Sí. Sí, me encanta. Y al final, cuando ella está en el otro planeta y toca el aire, es plasma y el espíritu viene o quien sea el alienígena y viene y está vestido como su papá. Ok, alerta de spoiler, te lo arruino, pero eso veo también que es un campo de plasma. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuál es tu explicación? Bueno, primero, Jodie Foster interpretó un papel magnífico en esa película y es de mis favoritas. Incluso tengo la banda sonora. Es algo profunda. La conexión con el plasma es interesante, creo, mirando al humano, y porque hemos pasado por mutaciones o modelos y a través, creo, de otra inteligencia, quita la teoría del caos y la hipótesis evolutiva. Tal vez haya una amalgama de las dos por algo más, pero somos energía y tenemos un cuerpo secundario, lo llaman el cuerpo etérico, y tenemos el cuerpo astral y también los planos astrales. Y la energía se facilita por el éter hacia nosotros. Creo que tienes toda la razón. Cuanto más en sintonía estás, más se elevan tus vibraciones. Y aunque como humanos solo vemos una parte pequeña del espectro infrarrojo, por decir, pero es cierto que hay algún cambio. Y esto trae a la ecuación almas evolucionadas. Si me hubieras preguntado hace 10 años sobre almas de otros sistemas estelares, habría dicho, no, no creo eso. Pero yendo atrás, pasamos por una transmutación. Lo interesante es que los egipcios conocían el sistema estelar de Orión, incluso antes. Eran conscientes de este conocimiento. Pero creo que podemos acceder a energía y otros campos energéticos pueden ser atraídos, positivos o negativos, y creo que hay extraterrestres buenos y malos, igual que con los humanos. O sea, tenemos esa mezcla aquí. Así que creo que el plasma es interesante porque leí mucho sobre eso, y uno de los libros fue de Robert Temple. Él escribió un libro llamado, y tenía que ver con el, Dios mío, tengo tanto aquí dentro, no puedo recordarlo. Pero Robert Temple escribió este libro sobre el plasma y el cielo, y fue interesante también ver el plasma viniendo del Sol o a través del Sol. Y esto también trae a la ecuación los sistemas planetarios importantes, porque la gente piensa, oh, la astrología es tontería. No lo es. Al profundizar, encuentras conexiones energéticas en cada sistema planetario. Y el misterio de Sirio, eso era el misterio de Sirio, escribió Robert Temple, recordé. Somos un compuesto de energía que puede elevarse o disminuirse. Creo que esas inteligencias son atraídas a tu vínculo vibratorio. Absolutamente. Diste en el clavo, Julie, con lo que dices. Y eso como que me dio escalofríos porque es como, wow, ya sabes sobre eso y has sabido sobre eso por mucho tiempo. Y es como, bueno, no tengo... Es información científica y eso dice mucho. Gracias, profesor. No necesitamos ninguno. La cosa es esta. ¿Quieres títulos después de tu nombre o antes? Está bien. Estamos aquí, evolucionados, y pasamos por un proceso de evolución espiritual. Y eso es evidente porque vemos mucha negatividad en nuestro mundo ahora. Sabemos lo que pasa, sabemos lo que intentan hacer, y esto es, creo, un drama continuo. Que el sistema que vemos sirve a marionetas humanas que sirven a sus amos.
como el del Mago de Oz, donde no lo ves, escondido tras una cortina. Podría haber más de ellos. Ha habido, creo, una guerra en curso, una guerra espiritual, silenciosa, y nosotros, como avatares, estamos entrando, quizás, para llevar esa conciencia a otros y decir, oye, está bien, no entendemos todo de por qué estamos aquí, pero sabemos que hay una parte mayor nuestra que sacar de esto. ¿Entiendes? Porque siempre bromeo y digo, Julie, que cuando llegue al otro lado voy a pedir un reembolso. Y también les diré, ¿qué demonios, carajo, fue todo eso? O sea, tienes que tener sentido del humor, ¿sabes? Pero eso es interesante a nivel serio con la hipótesis extraterrestre y cómo son atraídos a ciertos individuos que buscan. Y aquí es donde mucha de mi investigación se centró en los grises, como se les llama, como los conocemos ahora como los grises. Sí. Ok, entonces, 2 puntos sobre lo que hablábamos. Número 1, recuerdo leer que los antiguos egipcios, a quienes te referiste hace minutos, no tienen dibujos en sus cuevas y sus pirámides y cosas así, sobre seres estelares o naves estelares o algo. Sí, así es. Los antiguos egipcios con sus jeroglíficos, más notablemente la pirámide de Keops o la Gran Pirámide. Robert Bauval descubrió con otro autor que había conexiones, que estas pirámides eran un mapa hacia las estrellas, los cielos, y que las pirámides, los conductos, especialmente en la cámara de la reina y del rey, eran algún tipo de sets de iniciación para que el alma del difunto cruzara y regresara al sistema de Orión. Y es interesante cómo los egipcios estaban tan avanzados en tecnología. Y lo que me dio risa fue que la gente hoy dice, no, 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 es simple, podemos hacerlo. Ellos no. Y hay tanta ignorancia y desinformación, incluso en el mundo académico, porque ya sabes, los científicos deben seguir la narrativa oficial o perderán su trabajo. No se les puede culpar, y esta narrativa oficial ha continuado. Es lo mismo con la religión. Digo, la religión está bien si no daña ni controla a la gente, pero la realidad ha sido cambiada para desviar al público y controlar el pensamiento. Los egipcios conocían los sistemas estelares, sabían de la vida tras la muerte, sabían de la continuación del alma, aunque su versión difiere de cómo otros orientales y occidentales la ven. Es interesante cómo estaban en manos de tecnología maravillosa y la gente dice, oh, ya sabes, las pirámides son solo un montón de piedras. Vas allá, las ves y son enormes. Así que se cree que pudieron usar algún tipo de terapia de sonido o vibración sonora, porque la vibración bien sintonizada puede mover cosas, cambiar cosas. Sabemos eso también por el pensamiento. Entonces, sí, lo molesto es que el sistema al que servimos, y especialmente el académico, continúa promoviendo la idea de que empezamos como simios y no hemos progresado hasta ahora. Y pudimos haber progresado mucho antes y todo fue destruido, hundido y desmantelado y hemos tenido que empezar de nuevo. Así que sí, claro, entiendo a qué te refieres sobre los egipcios y, ya sabes, otros asentamientos antiguos por todo el mundo. Aztecas, ya sabes, y todo lo demás con estos magníficos edificios y centros astronómicos también. ¿Sabían de astronomía? Sí, interesante. Vaya, vaya. ¿Y no hay pirámides por todo el mundo? No solo en Egipto. Así es. Tenemos pirámides aquí en América, tienen pirámides en el Reino Unido y en otros lugares. Y por lo que he leído también que muchas de estas pirámides, si no todas, y quizás a esto te referías, parecen estar sincronizadas con la latitud, longitud y cómo están posicionadas. ¿Es correcto? Eso es correcto, sí. Y sé que es interesante porque uno de los militares asignados a Rendlesham, aquí en Inglaterra, en los 80, Jim Penniston, el sargento Jim Penniston, vinculado con el coronel Charles Holt, es un tema controvertido como Roswell, pero él escribió un libro todo sobre su experiencia cuando vio la nave y tocó su superficie. Y luego, claro, ha tenido que lidiar con eso gran parte de su vida. Su libro se llama El Enigma de Rendlesham, parte 1 o libro 1. Y lo escribió con Gary Osborne,
Ahora, lo interesante es que él sugiere que las propias pirámides son longitud y latitud y centrales para la energía alrededor de la Tierra. Y él creía que el objeto que llegó era del futuro. Él creía eso, sí. Da un poco de miedo, ¿verdad? Pero hay que considerar todo. Una tecnología antigua o lo que se esté descargando porque le descargaron muchos números binarios. Y por supuesto, años después los mandó a analizar y reveló este mensaje que fue bastante revelador. ¿Cuál fue el mensaje? No puedes soltarnos eso y seguir como si nada. ¿Cuál fue el mensaje? Bueno, es un mensaje muy complejo para decir, uno, que no estamos solos, y dos, que hay gente del futuro. Y como que no me molesta esa idea, pero hay que poner eso en pausa de vez en cuando. Y que las pirámides parecen ser centrales a un tiempo donde todo está convergiendo. Literalmente, la pirámide parecía el punto central para esta distribución de energía y su importancia como central de poder. Y todas las otras áreas del mundo, especialmente aquí en Inglaterra, con el Tor en Glastonbury, siendo el Tor una conexión. Estas antiguas líneas ley y centros de energía parecen interconectarse con la pirámide principal. Es interesante cómo veían las pirámides no solo como tumbas, sino ceremoniales. La gente debe entender que hay ciencia dentro de los encantamientos, con hechizos, palabras, con el pensamiento que cambia cosas. Incluso creen que Cristo conectó con sus enseñanzas en las pirámides, esta cámara de iniciación. Aunque, como dije, mucha historia fue cambiada para desviar nuestra atención, no solo de Cristo, sino de María Magdalena, parte importante de esa formación. Y, claro, los romanos y otros intentaron borrarla de la historia. Y esto se remonta a los mitos de la creación. Así que lo que vemos aquí es increíble porque los egipcios poseían un conocimiento increíble y que ha sido dispersado y ocultado, parte del cual creo que ha sido desenterrado. Bueno, no es que crea, lo sé, los textos gnósticos, los de Nag Hammadi también, encontrados en Nag Hammadi y escondidos en jarras. Egipto tiene mucha historia, no solo por las pirámides, sino por lo que pasó allí. Y es posible que ellos tuvieran estos ovnis que eran conocidos como naves voladoras. Vimanas, nunca puedo pronunciar su nombre, pero también estaban las naves indias que se veían volar. El Arca de la Alianza también, ya sabes, era un artefacto antiguo que portaba gran poder. Y por supuesto, ya sabes, el Santo Grial, la copa misma, que nos llevó a creer que era para la inmortalidad. Al involucrarte con ufología, descubres que te lleva por la madriguera del conejo a la historia antigua y otras áreas del alma. Pero piensa, los egipcios eran muy conscientes de la vida después de la muerte. De hecho, vivían sabiendo que para eso se preparaban, para el gran más allá. Portaban conocimiento que veríamos como extraterrestre, pero también tenían gran comprensión de la vida después de la muerte. Sí, creo que nos falta mucho. Bueno, y las pirámides también tengo entendido, especialmente con respecto a las pirámides bosnias. Y tengo que pensar en ellas. Son realmente generadores de energía, a mi parecer, porque hay mucha gente que ha entrado en esas pirámides. Muchas de ellas tienen agua fluyendo a través de ellas y entran y tienen cáncer o tienen presión alta o diabetes o algo así y están allí por un par de horas y salen y eso. Y esas enfermedades se curan. Le enseño a la gente que practica la sanación que traemos energía escalar, energía de plasma, directamente desde el núcleo mismo de la Tierra. Justamente eso es lo que usamos al sanar y al conectar con otros. Una historia rápida para ilustrar. Al inicio de mi programa, creo que grabamos el episodio 572 apenas anoche y este que hacemos ahora es el 31.
Philip, me llamó un tipo pidiendo un escaneo de vidas pasadas. No hago hipnotismo con vidas pasadas. Hago un escaneo donde se me muestra la vida pasada correlacionada, dónde y cuándo fue. Obtenemos información, a veces corroboramos con documentación histórica en línea, lo cual es divertido. Bueno, este tipo llama, dice ser ingeniero, y quiere saber si lo fue en una vida pasada. Hago mi escaneo y tengo una visión. Mi cabeza es como una pantalla gigante. Veo un set de la Guerra de las Galaxias. Me parece un set de la Guerra de las Galaxias, con edificios y autos voladores, como los supersónicos, no necesariamente así, pero el concepto, ya sabes, de los supersónicos, de cuando yo era niña y todo eso. Y le dije, bueno, esto debe ser en el futuro porque es en un planeta diferente. Y luego pregunté qué año era y era 1931. Y pensé, bueno, mi primer pensamiento fue, George Lucas está canalizando todo esto de otras galaxias. Y este tipo, en esa vida era un hombre. Obtuvimos su nombre y estaba a cargo de la red eléctrica que alimentaba este asentamiento. Parecían altos edificios de oficinas iluminados. Y había muchos autos volando por ahí. Y no parecían platillos voladores. Se parecían más a como un auto de los supersónicos, de verdad. Así que dije, Dios mío, esta es una vida pasada tuya en una galaxia diferente, en otro planeta. Y no recuerdo cuál era el sistema galáctico porque no estoy tan familiarizada con eso. Así que le pregunté, ¿qué tipo de ingeniero eres? Y dijo, soy ingeniero eléctrico y construyo motores de jet para G en Connecticut. Y pensé, bueno, y veo una semblanza de un guión de vida pasada que se repetirá en múltiples vidas. Y esa es la primera vez que realmente vi algo que estaba en un planeta diferente. Y lo he visto muchas veces desde entonces para clientes e incluso para mí. Y pensé, bueno, esto es real, porque hay demasiada información que puedo obtener que podemos corroborar con investigación, hecha por ti y tus colegas. Y yo, y siempre pienso en George Lucas, pensando que este tipo canalizó todo eso. No sé si canalizó a Jabba the Hutt, pero él, como J.K. Rowling, ¿verdad? Tiene una imaginación asombrosa. Sí, absolutamente. Y te diré algo sobre la Guerra de las Galaxias. Tenía como 7 u 8 años cuando la vi. Y una de las cosas que me impactó fue la primera parte, cuando la nave de Leia es atacada por un destructor estelar y se ven C-3PO y R2-D2. Es extraño porque al ver el set de niño, tuve como un recuerdo fugaz. Y al ver Tatooine también, me trajo algún tipo de recuerdo. No dudo que George Lucas haya canalizado eso. Oh, absolutamente. Tú, yo y muchos otros sentimos eso porque tiene un interés particular, al parecer, en la vida después de la muerte. Porque si miras a Darth Vader, parece un guerrero samurái. Ya sabes, las espadas usan sables de luz. Ahora, lo que creo que pasa, y lo he tenido psíquicamente, es que a veces puedes estar haciendo algo y eso psíquico, no aleatorio, puede disparar un recuerdo que se filtra y puedes verlo, y luego parece disiparse rápido, pero cuando llega te quedas con este sentimiento de alegría, de increíble unidad universal, que hay mucho más, una expansión de ti, y esto, creo, como sabes, es la acumulación de recuerdos, quizás dentro del campo etérico o de plasma, a falta de una palabra mejor, y que a través de nuestra programación normal, central y condicionada, a veces uno de esos recuerdos se colará y luego te descoloca un poco y te trae de vuelta a tu realidad normal por un momento. Digo, he visto el otro lado 2 veces y, caray, podría haber sido otro mundo, pero sabía que era mi hogar, era casa. Así que cuando hablamos de la vida después de la muerte, del cielo, la gente asume que vamos a una sola parada. Yo digo, quizá como el aeropuerto de Heathrow aquí en Inglaterra, todos llegan allá, pero puede que no sea así. Podría ser que nos estemos dividiendo
hacia esas áreas de las que originamos, y esa es casa. Así que amo la Guerra de las Galaxias, El Imperio contraataca y El regreso del Jedi. Son muy románticas, son muy... George Lucas, vaya, ha afectado a tanta gente con su visión, y creo que todos somos parte de esto, que hay mundos dentro de mundos. Así que estoy de acuerdo, absolutamente, que a veces algo puede disparar y lidiar con recuerdos pasados. Che, la vida entre vidas, dentro de esa conexión de la vida entre vidas, y luego, claro, como la investigación de la vida después de la muerte, descubres que incluso entonces no solo ser sanado en edificios antiguos donde el agua y la atmósfera, he oído de esos casos, absolutamente, tienes razón, completamente sanado. Está la otra área de cuando alguien es llevado a una vida pasada, pero luego se encuentran en otra vida, y luego al lidiar con ese trauma y reconocerlo en esta vida. Edgar Cayce, el profeta durmiente, hizo la mayor parte de eso. Cuando lo han reconocido, parecen sanar en esta vida. Es interesante, y debo señalarte esto en la investigación de SM. Cuando alguien muere y cruza, va a un dominio sin tiempo ni espacio. Se comunican con seres queridos por telepatía o con seres exaltados. Y si su cuerpo que queda atrás está enfermo, a su regreso de este dominio sin tiempo ni espacio, normalmente hay una corrección en el cuerpo material y cambian. Es casi como si hubiera habido un aumento en tu plasma que ha sanado el cuerpo. Ahora, al mirar esto, también se relaciona con el fenómeno de las abducciones, sin entrar en complejidad, pero como pueden, y esto lo asumí teóricamente en 1996, extraer una parte tuya de tu cuerpo físico y llevarte a su energía vibracional. Pero como el cuerpo espiritual, etérico, astral, sigue conectado a su contraparte física, cualquier cambio ahí afectará a la contraparte física aquí al regresar. Entonces, quizás vemos en ufología a seres no tanto en nuestro nivel material, pero que pueden imitarlo para entrar en nuestro sistema de realidad. Lo mismo quizás con ángeles o guías espirituales. De hecho, incluso las criaturas de pesadilla que tenemos, el Sasquatch o el hombre perro, que parecen entrar en esos niveles y luego salir como fantasmas, pero tuvieron manifestación física al aparecer en nuestra realidad. Creo que funciona en un nivel y luego en el otro. Bueno, pero en el aspecto del amor, la luz y lo bueno que apoyamos absolutamente, con la sanación es fascinante, creo, a través de una conciencia de la mente y luego entrando, accediendo al pasado del individuo, lo que les afectó y cómo puedes sanar. Puedes sanarlos trayendo este recuerdo a la superficie y, claro, lidiando con eso en esta vida, con un trauma que no pudieron manejar en una vida pasada. Sí, es increíble. Tuve a Simon Bowne, que es paisano tuyo británico, en el programa. Lo he tenido un par de veces, pero el verano pasado lo tuvimos e hizo una... ¿Conoces a Simon? Sí, creo que hace su programa. ¿Hace programas? ¿Verdad? He estado ahí. Sí, lo hace, sí, he estado ahí un par de veces. Y él, un tipazo, es hipnotista y hace regresión a vidas pasadas. Nunca me habían hipnotizado, Philip, así que confié en él. Le dije, ¿puedes hacerlo? Hagámoslo, grabémoslo y publiquémoslo como programa. No recuerdo qué número es. Fue el verano pasado. Bueno, mi pregunta era, ¿de dónde venía mi interés en la sanación y mis habilidades desarrolladas? ¿Dónde se originaron? Y pensé que me mostraría siendo doctora en el Amazonas, quizás, algo como Barcos de la Misericordia, no sé. Pero llegamos a que estaba 500 mil millones de años luz de distancia en una estrella. Era yo. Te enviaré el enlace del programa, lo pondremos en las notas para quienes escuchan y ven. Era toda esta energía entrando en mí y lo describo en el programa cuando me hipnotizó y veía todas estas cosas, frecuencias de sanación energética y vórtices y todo eso. Y yo pensaba, ¿en serio? ¿Una estrella? Ni siquiera un planeta,
una estrella, pero a 500.000 millones de años luz. No sé tanto de eso como para inventármelo. Y te prometo que no soy tan creativa para inventar eso, así que pensé que era muy loco. Luego, tras grabar, salimos y Chris, mi productor, Simon y yo hablábamos, cielos, qué cosa. Eso fue una locura. Pero hubo tanta información que llegó y creo que ni siquiera hemos arañado la superficie de lo que realmente está pasando ahí fuera. No, estoy de acuerdo contigo porque la energía es, como sabemos, esto. Acabo de terminar un nuevo libro con otro coautor, mi amigo Chris John Mays, llamado El Avatar Eterno. Sale en julio próximo y habla sobre el proceso de encarnación, reencarnación, examinando aspectos profundos del alma, espíritu y, por supuesto, Thoth. Si tomamos a Thoth en la antigüedad, en Egipto, la egiptología, él se formó sin llegar a una encarnación, no nació, vino de la luz. Y como entendemos ahora, la gente en el pasado decía, oh, puras patrañas, pero espera, los científicos descubren que la luz puede crear vida porque la luz es vibración. Y entonces, cuando hablas de eso, recuerda también que somos eternos. No sabemos qué significa eterno en nuestra forma humana actual porque nos encontramos con una línea de tiempo por la que existimos y pensamos que eso es todo. Hay mucho más. Tú y yo lo sabemos y mi familia lo sabe y muchos otros saben esto. Es interesante cómo no podemos acceder del todo a esos recuerdos. Y esta es otra cosa que me da risa. Muchos mediums dicen, oh, planeas tu vida en el otro lado antes de venir. Y pensé, ¿en serio? Bueno, quiero decir, ya sabes, por una experiencia y hay varias épocas ahí. Las menciono, algunas épocas terribles en las que la gente encarnaría. Y pienso, ¿por qué vendrían en esos tiempos? ¿Y por qué olvidamos? ¿Por qué olvidamos? Si tuviéramos memoria de lo hecho en una vida pasada o existencia previa, seguramente tendríamos las herramientas para saber que no las regaremos la próxima vez y podemos hacerlo mejor. Pero no es así. Se siente como si estuviéramos en este ciclo. Volviendo a la pregunta sobre esta guerra, creo que algo en la Tierra, no lo bueno, porque lo bueno que tú y otros hacen es intentar despertar a la gente y recordarles quiénes son. Pero este sistema nos hace olvidar, ya sabes, haciéndonos olvidar quiénes y qué somos. Y este es el problema, porque creo que a través del proceso de encarnación y reencarnación que están establecidos, es fascinante. Pero ¿por qué olvidamos? Y no es porque no podamos manejarlo neurológicamente. Caray, tenemos un segundo cuerpo que maneja toda esa información, donde entras tú, Julia, con el cuerpo de plasma, pero hay que abrirse paso. Descubrimos que estamos casi dormidos en esta vida. No tú y yo y muchos otros despertamos a este proceso fascinante, pero muchas buenas almas ahí fuera, Dios las ampare, no pueden verlo. Creo que algo pasó en la Tierra, Gaia, y no debía suceder. Entonces, fuimos secuestrados por una fuerza oscura, ciertamente lo parece, porque todo tiene que ver con oscuridad y luz, esta guerra entre bien y mal. La historia de George Lucas es clara en su simetría de eso en su desarrollo. Así que sí, concuerdo contigo. Creo que, ya sabes, la energía y es información como las señales que entran en una red de telefonía móvil. No podemos verlas, no sabemos que están ahí, pero sabemos que está ahí hasta que llega al traductor, que es el teléfono, como, y claro, entonces podemos entender lo que llega, pero luego te inunda más información, eludiendo esa información del procesamiento normal, de dónde viene, del sistema del que evolucionamos. Esta información que recibimos es quizá de aquellos del otro lado, otras dimensiones de la realidad, más allá del espacio y tiempo, más allá de nuestro nivel de realidad. Así que no me sorprendería cuando hablas de luz y vibración. Eso es muy interesante porque he oído eso antes, no sobre estar en una estrella, un planeta o conectado allí, pero ciertamente con la energía y las vibraciones y cómo esto parece crear. Así que entiendo eso. Bueno, físicos cuánticos han descubierto y escrito artículos sobre eso. En el núcleo celular humano hay un agujero negro y los agujeros negros son la fuente. Para mí veo muchos agujeros negros cuando la gente transiciona al mundo espiritual,
al cielo y otras áreas. Y encuentro eso fascinante. Así que creo que eso concuerda con lo que hablas sobre que la luz es solo energía y es solo creación por vibración. Ciertamente, si dentro del núcleo de una célula humana hay un agujero negro, ¿a qué posibilidades nos abre eso? Sí, son posibilidades infinitas, creo. Sí, dentro del reino cuántico descubren que a medida que profundizan en el nivel subatómico, cuanto más bajan, hay espacio y parece coincidir con lo que hay ahí fuera. Entonces la gente me dice, no creo en ovnis ni en la vida después de la muerte. Y yo, ok, está bien, les digo, ¿qué hay ahí fuera? Dicen, el cielo. No, más allá, el espacio. Y les digo, ok, ¿qué es el espacio? Y se quedan, el espacio. Y yo como, no, 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 no. Espera, ¿qué es el espacio? ¿En qué estamos? ¿Qué lo une? Ya sabes, o existe o no existe. Ambas preguntas son muy fascinantes. Puedes ver que no estoy aquí para volarte la cabeza esta noche, Julie. No, me encanta esta conversación. ¿Bromeas? He esperado esto por mucho tiempo. Tú y yo hemos intentado reunirnos para esto por mucho tiempo. Sabes, todos somos importantes, cada uno. No importa si eres el hombre con la lata o el rey con la corona. Tenemos teorías, pero siempre me ha fascinado nuestros orígenes, el panorama general. Y pensé, bueno, caray, debo ser un bicho raro, pero me alegro de no serlo porque hay muchas otras personas con las que puedo conectar que han sido de servicio y gran ayuda e inspiración y mentores para mí, porque todos nos ayudamos, tratando de entender, ok, no siempre estamos de acuerdo, pero ciertamente dentro del reino cuántico, subatómico, vas más y más profundo. Y es como si perdieran la cabeza porque es como, oh Dios mío, hay otro mundo ahí dentro. Y creo que no se trata de ir hacia afuera, creo que puede ser un caso de ir hacia adentro. Y ciertamente dentro de los informes de encarnación, hay uno, mi amigo que me ayudó, coautor del libro, recuerda su experiencia de encarnación y dijo cómo todo era mucho más grande cuando estaba entrando que desde el reino de donde había originado antes de venir aquí. Así que eso es fascinante. Bueno, pienso en toda esa gente que suele decir, yo no creo en eso. Normalmente no lo digo porque soy más amable que esto, pero creo que solo porque no lo creas no significa que no sea verdad. Absolutely. O sea, eso es, sí, así es con todo. Así que ahí está. Quiero volver al presente por un minuto y luego quiero hablar sobre las abducciones y un par de otras cosas antes de ir cerrando. Primero que nada, mientras grabamos esto, ¿hay ovnis o drones o algo sobre el estado de Nueva Jersey aquí en los... ¿Qué crees que está pasando con eso? No tengo idea, Julie. Solo puedo decirte que parece muy extraño que nuestros servicios militares no hayan descubierto a quién pertenecen, a qué pertenecen. Y también la pregunta, no creo que al público se le esté dando toda la información completa. Por un lado, los drones solo pueden estar en el aire máximo unos 20 a 40 minutos. Creo que hubo algún rumor aquí de que salían del océano. Es simplemente muy bizarro porque es muy extraño. Entonces, la mayoría de la gente seguirá la corriente y dirá, tiene que ser una invasión ovni o podría ser una estratagema de un país hacia otro, tratando de alborotar el avispero a nivel militar, pero también ya sabes la política, no lo sabemos. Pero el fenómeno es muy extraño, pero esto sucede cada vez. Nunca podremos tener transparencia transparente. Jamás. Igual con la ortología, no habrá transparencia porque dependemos de otras fuentes. Mucha gente es muy honesta y veraz, pero cuando sale a la luz, luego se le añade más información y más rumores y más chismes. Así que, ya sabes, si estuviéramos allí y pudiéramos verlo y analizarlo, podríamos decir, oye, eso es un ovni o, oye, eso es de otro país. Pero lo mantienen todo en secreto. Entiendo eso desde la perspectiva militar, de verdad, porque debemos ser cuidadosos al proteger nuestras fronteras, pero parece muy extraño que se vean por todo el mundo, igual con los círculos de las cosechas. O sea, aparentemente aquí en Inglaterra, dos hombres fueron responsables, Doug y Dave. ¿Me dices que Doug y Dave viajaron a América y a todos estos otros países del mundo solo para hacer círculos de las cosechas? No, no. Así que, ¿ves lo que pasa? No lo sabemos. Es interesante. Así que solo estamos sentados, observando, solo a veces sentarse y ver, saca las palomitas y
No lo sé. Es muy, muy raro y extraño. ¿Crees que es peligroso? ¿La gente tiene motivos para preocuparse? ¿Crees que es peligroso? Am, Creo que no. Si fuera por intervención extraterrestre, podrían habernos conquistado. Ya sabes, hace décadas. Podrían haber cambiado todo. No. Me gustaría pensar que avanzan estos extraterrestres, si puedo usar la palabra, para patear traseros, decir, ¿saben qué? Ustedes trabajan la tierra, les mostraremos que nuestro poder es mayor que el suyo y que mucho de lo que hacen está mal y necesitamos desmantelar eso porque lo hacen todo al revés. Así que ese es mi sueño de verlo. Estoy como, sí, deja que E.T. venga y patee traseros. Esperemos que no sea al revés, que vengan los E.T.s rudos. Es como el día de la independencia. ¿No era la de Will Smith? Dios mío, es cuando están en la cima del edificio pasándola genial. Yo ni estaría ahí, pero me da risa. Sí, genial. Bueno, y también tengo que creer que si representara algún tipo de peligro para los de Nueva Jersey, ya los habrían derribado. O sea, no lo van a permitir. Nuestros militares no van a permitir que algo así esté sucediendo. Lo que más me fascina es, ¿por qué tanto secretismo al respecto? ¿Qué onda con eso? Roswell otra vez. Es como Roswell. Claro, y Roswell está en Nuevo México, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y la base aérea Wright-Patterson, ajá, está en Dayton, Ohio. Así es. El área 51 está en Nevada, son 3 áreas distintas, pero en Nuevo México hay muchos avistamientos ovni, supuestamente. ¿Por qué será? ¿Crees que sea por la energía y los vórtices que hay en esa área? Sí, podría ser. O sea, cuando la conciencia humana ha estado básicamente en nuestro mapa geográfico mundial, estas áreas de alta extrañeza parecen estar en lugares desiertos como los bosques nacionales, por ejemplo, con muchos fenómenos extraños que ocurren ahí. Ya sabes, el rancho Skinwalker en Utah y aquí en Inglaterra, Stonehenge, todo ese tipo de cosas. Así que creo que con la conciencia humana podrían crear portales o aperturas para que estos seres o energías interdimensionales atraviesen. Y es posible que en ese sitio sagrado, cuando alguien entra ahí, lo activen o haya algún tipo de activación, dependiendo de la conexión con el humano o cómo se sintonicen con esa energía vibratoria. Así que es muy interesante, pero estoy de acuerdo contigo. Es muy extraño, raro, estos puntos calientes o estos portales o aperturas, y ojalá llegue ese día en que se presenten y digan, bueno, aquí estamos, les vamos a decir cómo hacerlo de la manera correcta y no de la incorrecta. Sería maravilloso, encantador. Volviendo a Rendlesham, el incidente del bosque. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, en diciembre de 1980, durante 3 noches, y cubrió el periodo de Navidad. El personal estadounidense en Bentwaters, también Woodbridge, porque era parte británica y estadounidense. Los estadounidenses estaban con Bentwaters. Entonces, ¿es una base aérea? Una base aérea enorme y está dentro de una enorme área de bosque. Y claro, hubo una llamada para que salieran. Primero pensaron que un avión se había estrellado en el bosque porque salían unas luces extrañas del bosque. Y claro, por jurisdicción militar, las tropas de EU no pueden sacar armas de la base. Así que 2 oficiales salieron, bueno, 3. Pero Jim Penniston y John Burroughs salieron y tuvieron una interacción con una extraña nave piramidal, no muy grande, como el doble del largo de un carro, flotando sobre el suelo. And Jim Penniston tocó el objeto y le fue descargada información. El fenómeno parece afectar no solo a Jim Penniston, sino a John Burroughs porque reportaron cosas diferentes, y verás que este fenómeno se presenta no solo en un nivel singular, se presenta en múltiples niveles de realidades alternativas. Así que regresaron y reportaron esto al subcomandante de la base, el coronel Charles Holt, teniente coronel Charles Holt.
Y él entonces hizo que las tropas fueran a echar un vistazo y de hecho salió con sus hombres algunas noches después porque los ovnis seguían volviendo y tuvieron esta increíble experiencia donde este ovni se dividió en 3 estrellas brillantes y lanzó potentes rayos hacia el suelo y luego uno de los ovnis incluso lanzaba rayos directamente sobre su almacén de armas. Y claro, todo era ultra secreto, nadie sabía. Así que durante las 3 noches ocurrió esto. Y luego, claro, encubrieron todo y quisieron que se silenciara, que no se hablara. El oficial de investigaciones especiales intervino y habló con todos. No solo fueron Peniston y Burroughs y otros, fueron bastantes hombres con el coronel Charles Holt cuando ocurrió el evento principal. Y luego, claro, mucha gente dice, oh, lo confundieron con un satélite desintegrándose o algo que ver con los rusos. Son hombres y mujeres estadounidenses entrenados. Y lo que reportan es para lo que están entrenados. Alguien dijo, oh, veían las luces del faro de Orfornes mientras investigábamos. Y déjame decirte, no fue eso, y que Dios nos ayude si nuestros militares persiguen las luces de un faro. Es una idea ridícula. Fue muy famoso, como el Roswell de Inglaterra, por así decirlo. Sí, he leído un poco sobre eso. Es fascinante. Ok, hablemos un minuto sobre estas abducciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Toman ADN humano? ¿Ponen ADN en humanos? ¿Qué ha mostrado tu investigación? Mi investigación ha mostrado que lidiamos quizás con algún tipo de entidad interdimensional. Están interesados en nosotros como humanos porque parecen ser prosaicos por naturaleza. Son como clones. Mi tesis, que publiqué allá por 1996, sugería quizás que esta cierta facción de grises se han anulado a sí mismos de la reproducción. O sea, nosotros. ¿Qué es un gris? Sí, un alienígena gris mide 3 pies. Son famosos en la ciencia ficción, tienen ojos negros, grandes, son calvos, delgados, diminutos, tienen una ranura por boca, 2 puntos por nariz, parecen algo espeluznantes, se les llama grises porque parecen grises y son realmente muy famosos en la historia ovni, especialmente si lo comparamos con Roswell, porque fueron algo así como vistos por muchos testigos que reportaron que se veían así. Se les conocería como los grises. No sabemos qué son, de dónde vienen, pero es interesante. ¿Por qué parecen conectados con la abducción y llevarse humanos? Y luego tratar de borrarles la memoria del evento mientras sucede. Pero mi argumento es que si son clones, ellos mismos, clones, no pueden reproducirse. Nosotros, como especie humana, somos reproductivos. Entramos por el útero, el canal, tenemos recuerdos y volvemos a la fuente. Pero si nos clonamos, mi argumento es que posiblemente nos excluiríamos de ese proceso de creación. Están interesados en la reproducción, la hibridación. ¿Por qué para una especie que no puede reproducirse sola? ¿Por qué? Debe tener que ver no solo con el ADN o lo que nos hace funcionar, sino la esencia de lo que nos hace operar, el alma o espíritu. Creo que es posible que infundan parte de ellos, parte de nosotros, en este híbrido para recrear o replicar este proceso de reproducción, por así decirlo, relacionado al alma. Esa fue mi tesis en 1996. Es un poco denso, pero sugiere que si estos grises son astrales por naturaleza o no, y la gente dice, bueno, si son astrales, ¿cómo pueden crear realidad? Bueno, la luz es vibración y crea materia, según entendemos. Probablemente han venido de dimensiones astrales o inferiores y luego se conectaron con nosotros aquí y nos alejan de nuestra verdadera esencia, el cuerpo, a través de una abducción. Por eso la gente atraviesa paredes y puertas, llevan la parte real de ti a su dominio, donde hay conexión, como aquellos que cruzan y mueren, interactúan con seres queridos porque son retirados temporalmente de la dimensión física y emparejados por el nivel de aquellos en el otro lado. Como si estuvieras conectado a una red móvil. Si eres una señal, verás las otras señales y lo que contienen. Es como una analogía. Nunca había pensado en eso antes. Philip,
Eso es. Eso es muy revelador sobre cómo la gente, porque no solo están conectados con los espíritus de seres queridos al llegar al cielo, sino que esos espíritus están en la habitación con ellos en transición. Ese es el proceso de morir. Investigación universitaria. El 90% ve espíritus de seres queridos y mascotas fallecidos al final de sus vidas. 90%. Punto interesante. Punto. No había relacionado eso. O podrían estar creando un nuevo género porque la hemos regado aquí en la Tierra y están creando uno nuevo. Esta es otra teoría, que crean un nuevo género que quieren fuera del mundo. Saben que esto se acabó y que querían. Ellos quizás podrían ser ingenieros. No sabemos, no los vemos como malos. Podrían ser ingenieros queriendo infundir un nuevo humano, parte alienígena, para existir en otro lugar y empezar la creación de nuevo en el jardín del Edén, en otro sitio, porque el humano ha resultado ser una especie que ha ido cuesta abajo. Vamos a decirlo así. Anécdota, un amigo mío diseñó el vestuario de E.T. ¡Wow! Me encanta eso. Cuando lo conocí, se llama Dan. Y cuando lo conocí, le dije, Dios mío, ¿tú vestiste a E.T. con ese atuendo loco con el sombrero y las cuentas y todo? Dijo, sí. Dijo que E.T. era una marioneta. Le dije, ¿recibiste descargas divinas de alienígenas sobre cómo vestir a E.T.? Dijo, bueno, no recuerdo qué pasara, pero sí, algo así. Tiene grandes historias sobre trabajar en ET, amo la película y todo eso. Oh, sí, sí. ¿Y qué es? Encuentros cercanos del... ¿O qué es? Encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Tipo o algo por el estilo? Bueno, sí. Y no entiendo que a estos alienígenas haya que temerles, porque lo que me han dicho muchas veces desde el espíritu es que todo espíritu es amor puro, sean humanos, alienígenas, lo que sea, todo es amor puro y no hay nada que temer. Pero los humanos tememos lo que no entendemos. Así es. Así que inmediatamente entramos en lucha o huida y perdemos claridad porque el lóbulo frontal del cerebro se apaga cuando estamos en lucha o huida. Y la gente empieza a inventar todas estas locuras. Pero sabes, yo no entiendo que estemos temiéndoles. Que tenga sentido temerles. Muy bien, podría hablar contigo 5 horas más, pero te volveremos a invitar. Mientras tanto, ¿por qué encarnamos? Última pregunta, ¿por qué encarnamos? ¿Es posible? Aunque no lo sé, pero he pensado en eso. ¿Es posible que creemos recuerdos, que creemos una realidad que luego vivimos en la siguiente, al otro lado de la vida, como producir y crear una película? Y luego, claro, la gente la ve, la vive. Es como wow. Y puedes retroceder, rebobinar y reproducirla una y otra vez. Creo que es posible que como humanos nuestro viaje sea por la creación, porque tenemos recuerdos, porque el futuro está en el campo de potencialidad, entra en nosotros, en esta partícula y se convierte en onda de memoria. Y todo está en la memoria. Retrocedemos, pensamos en seres queridos, momentos especiales y no podemos alcanzarlo. Nunca podemos alcanzarlo al trascender. Vivimos en ese dominio atemporal, sin espacio, donde todo está ahí. Creo que creamos mundos dentro de mundos, porque sin este proceso de creación no habría película que ver. Siempre lo veo así. Shakespeare dijo que la vida es como un escenario y creo que somos participantes en eso, en la creación de todo lo que es, y es un sentimiento hermoso. Simplemente no me gusta el daño, el dolor o las lágrimas, ¿sabes? Eso es demasiado para mí. Como especie humana, solo quiero que todos sean felices y estén cuidados. Pero no tenemos esa capacidad para hacerlo, pero creo que es posible que creemos recuerdos sobre el rico tapiz de la vida y todos somos parte de eso, cada uno. Y es un viaje hermoso cuando todo va bien. Ahí lo tienes. Qué tipo fascinante y brillante eres. Gracias por tu investigación. Gracias por traer esto al frente para los interesados. Y está cambiando el espíritu de la época, creo, de la humanidad, con el trabajo que tú y tus colegas hacen para hacernos pensar más allá de nuestra limitada realidad. Oh, sí. Pues, ¿y qué tal si es verdad, si es factible,
cómo nos beneficia a nosotros y entonces cómo los beneficiamos nosotros a ellos a cambio. Puedo decirte que enriquece saber que hay esperanza más allá de este nivel material. A esa esperanza nos aferramos porque sabemos que hay mucho más. Los recuerdos, sabes, son muy importantes. Personas, eventos, cosas hermosas, no pueden esparcirse al viento. Y estos fenómenos aparecen para recordarnos que no estás solo, que hay mucho más. Y me encanta lo que dijiste de Jodie Foster en Contacto. Me encanta eso cuando al final ella estaba atónita, no podía explicarlo. Y eso es lo que te pasa porque no encuentras palabras, solo tratas de lidiar con ello y traducirlo. Y es hermoso. ¿Y qué hizo? Atravesó un agujero negro. Y la cinta se detuvo durante 17 horas. Ya. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Y luego eso sale a la luz y hay tanta información valiosa ahí. Yo. Algún día voy a buscar quién fue este guionista. Sé que Carl Sagan escribió el libro. ¿Lo escribió él? Sí, pero no sé quién es el guionista. Me había olvidado de eso. Sí, es verdad. Sabes, él era tan brillante también. No lo sabes, se está comunicando. Él está ¿Es brillante? Probablemente poniendo mucha información en tu cabeza. Tus colegas no saben. Probablemente no estará de acuerdo con mucho de lo que pienso. Sí. Muy bien. ¿Cómo puede la gente saber más de ti y tu trabajo? Sí, mis libros están en Amazon. Hace años me publicaban editoriales antes de Amazon, pero ahora puedes conseguirlos en Amazon y puedes encontrarme. Tengo un hermano gemelo idéntico, de kinsetwins.com o philipconsela.com. Así puedes contactarme. Realmente he disfrutado estar en tu programa, Julie. Ha sido increíble y fascinante y es genial. Es genial relajarse y es como estar en una sala de café y simplemente tener una charla y lanzarnos ideas el uno al otro y, ya sabes, es maravilloso. Te voy a invitar a cenar la próxima vez que esté en la ciudad y probablemente durará 5 horas porque estaremos, ya sabes, de un lado a otro, yendo de un lado a otro. Ok, a todos, mucho en qué pensar. Mientras les enviamos amor desde mi hogar, Alabama, y desde el Reino Unido con Philip. Nos vemos la próxima. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo y recuerda suscribirte, comentar y compartir con familia y amigos.